Bien, pues hoy es domingo 9 de octubre del 2022 y estaremos viendo el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 11 al 26. Y he titulado este mensaje Activismo religioso o adoración verdadera. Activismo religioso o adoración verdadera. Vamos a la palabra de Dios ahí en el capítulo 2 de Samuel, versículo 11. Vamos a leer desde el 11 hasta el 26. Dice así la palabra de Dios: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Bendito Padre, nuevamente venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento para comprender tu mensaje, para aplicarlo, Señor, a nuestra vida, para que por tu palabra seamos santificados de tal forma, Señor, que te honremos y te glorifiquemos en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Como hemos estado viendo, el libro de Samuel, especialmente el primer libro de Samuel, inicia en una época en la que prevalecía el caos, la anarquía y la corrupción moral y espiritual del pueblo de Israel. Es la continuación del libro de Jueces que termina en el capítulo 21, versículo 25 de Jueces, diciendo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el capítulo 3 de Samuel 1, dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Están relacionadas estas dos situaciones: la decadencia moral y espiritual, el caos, la anarquía, con el hecho de que escaseaba la palabra de Dios.
Y el problema se agravaba porque los líderes religiosos, en lugar de guiar al pueblo hacia el arrepentimiento y la reconciliación con Dios, daban un pésimo ejemplo mediante su comportamiento. El libro de Samuel presenta precisamente las consecuencias de la soberbia y la autosuficiencia humana en contraste con la dependencia en Dios, en su sabiduría y gracia para guiar a su pueblo. En la oración de Ana, que Rodolfo presentó la semana pasada, este contraste es muy evidente. En el capítulo 2, versículo 3 al 5, por tomar una porción, dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Y en el versículo 9 dice: él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Habla entonces de la soberbia, altanería y arrogancia en contraste con la sabiduría y justicia de Dios. De la fuerza aparente de los hombres en contraste con el poder de Dios operando en los que se consideran débiles y se humillan delante de Él. De los que perdieron todo en su autosuficiencia en contraste con el sustento fiel de los que dependen del Señor. De cómo el Señor guarda a sus santos mientras que los impíos se pierden. Y cierra esta parte de una manera contundente ahí en el versículo 9, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. El orgulloso, el autosuficiente, caerá. Pero el humilde, el que reconoce su necesidad de Dios, será levantado. Y el resto del capítulo 2 contiene una serie de contrastes entre Samuel y los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, destacando el mal comportamiento de estos y la gracia con la que Samuel crecía desde pequeñito. Yo espero entonces que al meditar en los detalles de este relato, consideremos la motivación que existe detrás de nuestro servicio a Dios. Y si nuestra vida es en realidad un continuo buscar la gloria de Dios o solamente la consecución de nuestros deseos egoístas. Veamos en primer lugar el activismo religioso reflejado en la vida de los hijos de Elí. Elí, como sabemos, era en ese entonces el sumo sacerdote de Israel, y sus hijos, Ofni y Fines, servían como sacerdotes en el tabernáculo. Pero el comportamiento de estos no solo dejaba mucho que desear, sino que era realmente malo. El versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La traducción literal es: los hijos de Elí eran hijos de Belial. Y asociamos Belial pues con el mal, con el diablo. Una frase metafórica para decir que eran malvados, que eran hijos del diablo, que eran perversos. Un término que es usado también por el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14 para establecer un contraste entre creyentes e incrédulos. En 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ahí está otra vez ese término. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Dice además el pasaje
que no solamente eran impíos, sino que no tenían conocimiento de Jehová, lo cual significa conocer por experiencia. Habla de una relación íntima y se refiere a que no reconocían a Dios como su Señor y soberano. Inmediatamente nos brinca esta incongruencia. ¿Cómo es que eran sacerdotes y ministraban en el templo, participando de las ceremonias sagradas y no tenían una relación personal con Dios? Se suponía que ellos guiaban al pueblo hacia la comunión con Dios, guiaban al pueblo a la reconciliación con Dios, presentando los sacrificios que los oferentes traían delante de Dios. Eran los intercesores ante Dios. Bueno, eso es tan posible como el hecho de que muchas personas adoptan una actitud religiosa, cargan una Biblia, además muy grande a veces, asisten a los cultos de adoración, usan el lenguaje cristiano, pero no tienen temor de Dios y por lo tanto no se someten a su señorío voluntariamente y con plena convicción. Y esto se da a todo nivel. Se da entre curas, pastores, personas que sirven en diferentes funciones en la iglesia y la gente en general. El Señor Jesús confrontó a los líderes religiosos de aquel tiempo, a los escribas y fariseos, precisamente por esto. En Mateo 23, 27, si vamos ahí a Mateo 23, 27, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y no solo reprendió a los líderes religiosos, sino a todo aquel que se hace pasar por su discípulo, pero no lo es. En Mateo 7:21, si regresamos ahí al Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los hijos de Elí hacían muchas cosas en el nombre, entre comillas, del Señor, pero dice que no lo conocían. Y no solo eso, sino que se aprovechaban de la posición que tenían. Y en esta sección encontramos dos graves acusaciones en contra de estos hombres. Una de ellas, la primera, el menosprecio que tenían de las ofrendas de Dios. Y en segundo lugar, la fornicación con las servidoras del tabernáculo. Veamos la primera de ellas, el menosprecio hacia las ofrendas de Dios, hacia la ceremonia sagrada. Ahí en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, si leemos de corrido desde la última parte del versículo 12, dice: y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Más bien debería decir: y no tenían conocimiento de Jehová, ni de la costumbre de los sacerdotes
con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, versículo 14, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, cuando las personas deseaban presentar una ofrenda de sacrificio de paz en el altar, la ofrenda se llevaba en primera instancia al sacerdote, y mientras la parte del Señor era quemada, las partes correspondientes a los sacerdotes y a las personas debían ser mecidas como sacrificio, presentadas delante de Dios. Había un orden en esa ceremonia sagrada. Pero ¿qué pasaba? Que los hijos de Elí hacían lo que les venía en gana, menospreciando el carácter solemne y las instrucciones precisas de la ceremonia. Si vamos a Levítico 7, Levítico capítulo 7, ahí nos presenta el orden de esta ceremonia. Levítico 7:28. Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, entendiendo que Aarón y sus hijos eran precisamente los sacerdotes, ¿no? La línea sacerdotal. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Había una especie de gratificación para el que hacía esto. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Vemos aquí que a los sacerdotes y a sus hijos les correspondía una porción especial de la carne. El problema era que los hijos de Elí no se contentaban con las porciones a las que tenían derecho, que eran el pecho y la espaldilla, sino que tomaban lo que ellos querían, y no solo eso, sino que la tomaban cruda y antes de la ceremonia sagrada en la que se mecía y presentaba delante del Señor. Además, la grasa de los animales debía ser quemada primero, pero el criado del sacerdote la demandaba junto con la carne cruda, anticipándose y robando así lo que correspondía a Dios. Entonces no solamente estaban anticipándose, estaban tomando lo que no les correspondía, estaban pecando contra Dios porque tomaban la parte que Dios demandaba para sí. Entonces, con esto ellos estaban sentando un pésimo ejemplo delante de la gente. Dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. No era cualquier cosa. Era un pecado muy grande porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esto ya había trascendido, ya no nomás eran ellos, ya se tomaba
Había mucha irreverencia en toda la ceremonia. Es difícil de aceptar que oficiaban como sacerdotes, vivían en el centro mismo de la actividad religiosa y no obstante eran hijos del diablo, pues se comportaban como tales. Y eso nos recuerda lo que hacían los fariseos a la entrada del templo en la época del ministerio terrenal de Jesús. ¿Recuerdan cuando los echó del templo? En Mateo 21, 12 y 13 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es lo mismo que estaba pasando allá con los hijos de Elí. En lugar de ser un lugar santo, se ha convertido en una cosa completamente perversa. Entonces no solamente menospreciaban el servicio, la santidad de la ceremonia, sino que aparte eran unos fornicarios. Esa es la otra acusación grave en contra de estos jóvenes que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Es decir, tenían relaciones íntimas con ellas. En el versículo 22 del capítulo 2 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, estos hombres perversos no solamente se servían con la cuchara grande o con el tenedor grande, no el más grande que encontraban, sino que fornicaban con las mujeres que servían en el tabernáculo. Y lo más probable es que se refiera a que abusaban sexualmente de ellas, pues se trataba de mujeres piadosas, por lo general viudas, que se dedicaban a la oración y al servicio en el templo. Vemos un ejemplo de esto en el tiempo del nacimiento del Señor Jesús, hablando de la profetisa Ana en Lucas capítulo 2 versículo 37, donde dice, y era viuda, o sea, refiriéndose a Ana, esta es otra Ana, muchos años después, era viuda hacía 84 años, enviudó muy joven, pasaron 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y estos hombres perversos se aprovechaban de su posición para abusar de las mujeres y dar rienda suelta a sus pasiones pecaminosas. Y no había restricción alguna para ellos. Dice el versículo 22 que su padre Elí era muy viejo y se enteraba de todo lo que sus hijos hacían. ¿Y qué nos indica esto? ¿Sí? Que no hizo lo necesario para detenerlos. Este comentario acerca de la edad avanzada de Elí implica que ya no podía él inspeccionar por sí mismo el servicio del tabernáculo como lo había hecho tal vez en el pasado. Dejaba todo en manos de sus hijos, quienes aprovechándose de la debilidad de su padre, no le hacían caso, pero tampoco respetaban lo sagrado de la ceremonia. Hacían lo que les venía en gana. Y Elí de alguna manera lo reprende por sus acciones pecaminosas, pero no los estorbó. Vamos a ver 5 cosas que podemos observar en la reprensión que hace Elí a sus hijos. En el versículo 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Es decir, les declara los hechos pecaminosos en los que habían incurrido. Ya sabía, ya estaba enterado. No era algo que hacían en lo secreto. Todo el pueblo conocía.
sus perversiones. Pero además les hace ver el mal ejemplo que están dando, provocando la misma actitud en el resto del pueblo. El versículo 24 dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Es decir, no solo tendrían que dar cuenta de sus propios pecados, sino también de los del pueblo. Como ministros del santuario, eran responsables de poner el buen ejemplo. Y esto, lamentablemente, siempre fue una desgracia para el pueblo de Israel. Sus líderes, en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, con notables excepciones, lo alejaban más de él. Por eso el profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, dice en el 23:1 de Jeremías: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Jesucristo reprendió a los escribas y fariseos por esto mismo. Si vamos a Mateo 23. Mateo 23, versículos 13 al 15. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Wow. Eran responsables no solamente de lo que ellos estaban haciendo, sino del mal testimonio hacia el pueblo, de impedir de alguna manera que el pueblo se reconciliara con Dios. Número 3, les hace ver que en realidad están pecando en contra de Dios y que las consecuencias serán terribles. En el versículo 25 dice: si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? O sea, el pecado siempre es primeramente en contra de Dios. Y aquí se los hace ver. Podrían minimizar el asunto diciendo: bueno, pues aquí únicamente afectamos a tal o cual persona, ¿verdad? Le quitamos un poco de su sacrificio, le robamos ahí unas chuletas, ¿verdad? Pero no, estaban pecando contra Dios. Y dice: ¿quién entonces rogará por él? Es decir, si en lugar de acogerse a la misericordia de Dios persisten en pecar en su contra, su maldad no será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. Y esto mismo le dijo Dios a Elí un poco más adelante, en el capítulo 3, versículo 14 ahí de Samuel 1. Dice: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. El juicio estaba decretado. La buena noticia para nosotros es que sí tenemos a uno que ruega por nosotros. Si pecamos contra Dios, ¿quién rogará por él? Dice el pasaje. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Porque si tú has puesto tu fe en Él como tu Salvador, puedes dar gracias de que tienes un sumo sacerdote que ruega,
que intercede por ti en todo momento y lo hace perpetuamente, siempre y para siempre. Habiendo pagado por todos nuestros pecados, nos presenta puros delante del Padre, de tal manera que podemos ir a Él confesando nuestros pecados, porque sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar, refiriéndose al Mesías, a Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esas son noticias fabulosas para nosotros. Sí, y solo si estamos en Cristo. Lo hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Él para la salvación eterna. Otra cosa que vemos aquí, número 4, es que Elí no actuó con firmeza. Si bien es cierto que lo reprendió, no actuó ni oportunamente ni con firmeza para estorbar las acciones pecaminosas de sus hijos. En el capítulo 3, versículo 13 nos da luz al respecto y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Aquí está hablando a través de un hombre de Dios, a Elí, y le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí no se podía lavar las manos y decir, pues son mis hijos. Él no los ha estorbado. No estorbó a sus hijos en su desenfreno. Sabía lo que hacían y no tomó medidas más drásticas. Era el sumo sacerdote en ese tiempo. Él podía removerlos del servicio en cualquier momento. Pero no lo hizo. Vemos aquí la responsabilidad del padre en los pecados de los hijos. Cuando el padre no ha tratado de disciplinarlos. En el capítulo 2, versículo 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, la confrontación de Dios va contra Elí, porque honró más a sus hijos que a Dios por la falta de acción, ¿sí? Por la falta de acción. Claro que como padre no podía cambiar el corazón de sus hijos. Eran hijos de Belial, eran impíos. Él nada podía hacer al respecto de su corazón. Pero lo que sí podía hacer y debió haber hecho es no permitirles seguir adelante en el ministerio, haciendo lo que querían hacer y dando ese mal testimonio. Los honró a ellos antes que a honrar a Dios. Y eso es gravísimo, gravísimo. Y las medidas disciplinarias para el pueblo de Israel eran sumamente estrictas. Nos parecen hasta crueles a veces. En el caso de un hijo rebelde, el castigo era apedrearlo hasta la muerte. Vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Deuteronomio 21, 18 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado,
no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su cuidado lo apedrearán, de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué tal? A veces no nos atrevemos ni siquiera a echarlos de casa porque se comportan perversamente. Como mi querubín, ¿verdad? Va a andar batallando ahí en la calle. Lo que Elí les dijo estaba bien, pero no era suficiente. Debía haber actuado de una manera más severa. Sus acciones merecían trato duro. Y esa suavidad con que lo reprendía solo iba a servir para que su corazón se endureciera más. Fíjense qué tremendo. Vean, en quinto lugar, la obstinación de ellos después de la reprensión de su padre, el versículo 25. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, no obedecieron a su padre. Se rebelaron abierta y continuamente, de manera que Dios ya había decidido juzgarlos. Ya no había vuelta atrás. Sabemos, ¿verdad?, que Dios es misericordioso. Grande es su misericordia. Él llama al arrepentimiento, pero tiene un límite, tiene un tiempo. Entonces llega el momento en el que Dios mismo endurece el corazón del que ha rehusado arrepentirse. No, pues ya después me arrepiento, ¿verdad? Al cabo que Dios es amor y Dios es misericordioso. ¿Y cómo sabes que vas a llegar a ese momento y que no va a venir el juicio de Dios sobre tu vida y ya no vas a tener oportunidad, aunque lo busques, dice Hebreos, aunque lo procures con lágrimas? Lo vemos en el caso de Faraón. Se puso, ¿verdad?, muy duro para no dejar ir al pueblo de Israel. Y después Dios lo endureció. Al principio él, en su arrogancia, diciendo: pues no, aquí mi chicharrón es truena y no lo voy a dejar ir. Y después dice la escritura que Dios endureció el corazón de Faraón para no dejarlos ir. Y también en Romanos, donde 3 veces dice que Dios los entregó, hablando precisamente de aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios, ¿verdad? Los entregó. En Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Cuidémonos. Cuidémonos de menospreciar la gracia que hemos recibido de Dios, de usar la libertad recibida en Cristo como ocasión para la carne, para servirnos a nosotros mismos en lugar de servir a Dios y a los demás. Pero cuidemos también la manera en la que estamos criando a nuestros hijos, para no ser indulgentes como Elí, sino estorbarles todo lo que podamos en su tendencia a pecar. Es que no es creyente y pues no puedo hacer lo suficiente, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo? No. Mientras viva contigo, se sujeta a tus reglas. Ahora, en contraste con esta triste historia de Elí y sus hijos, el relato intercala la manera en la que Samuel, el pequeño Samuel, iba creciendo en el servicio a Dios y era aceptado delante de Dios y de los hombres.
Él es presentado como un ejemplo del poder de la gracia de Dios al preservarle puro y piadoso en medio de la apostasía. En medio de todo ese caos y en la misma casa de Elí, crece este niño. Por la gracia de Dios, con un corazón para servir a Dios y adorarle. Veamos entonces el contraste del activismo religioso, que es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Y podemos apreciar aquí 4 aspectos de la vida del joven Samuel que contrastan con la impiedad de los hijos de Elí. En primer lugar, vemos que Samuel servía, dice ministraba. 3 veces en el pasaje del capítulo 2:11 al 26 y poquito más hasta el 3:1 dice que Samuel ministraba delante del Señor. En el 2:11 dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. En el 2:18 dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y no estamos hablando de un hombre maduro. A su tierna edad, Samuel ya servía a Dios. La palabra ministrar significa llevar a cabo un servicio y se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento para describir la actividad propia de los sacerdotes. Una actividad, un servicio espiritual. En Deuteronomio 21:5 dice, entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y podemos observar aquí que Samuel ministraba o servía en presencia de Elí, pero lo hacía a Dios. Ministraba a Dios en presencia de Elí. Es decir, a quien servía era Dios. Lo hacía bajo la tutela del sumo sacerdote. Todo servicio que prestamos nosotros es primeramente un servicio a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué motivación? ¿Con qué corazón? Ahora, no especifica cuáles eran sus tareas, solamente dice que ministraba a Jehová. Él no podía ofrecer sacrificios, ni siquiera era sacerdote. Y estamos seguros que esas tareas iban cambiando conforme a su edad. Entre más crecía, pues más responsabilidad se le daba en el tabernáculo. Pero muy seguramente inició con tareas sencillas, como encender lámparas, sostener un plato en el templo, hacer algo de limpieza, yo qué sé, muchas cosas que podía hacer para participar en el tabernáculo. Aquí lo importante es que estaba siendo entrenado para servir a Dios desde muy pequeño. Y él ya se veía como un siervo de Dios. Él ya se veía como un siervo de Dios. Dice que vestía un éfod de lino, ¿sí? Una especie de capa que usaban los sacerdotes. Y ya lo veo ahí al chamaquito, ¿no? Ya con su capita. Él ya se sentía la gran cosa, ¿no? Pero porque estaba asumiendo un papel, un oficio. Y luego su mamá le mandaba una túnica cada año, una nueva cada año, porque no le daban una. Pero su mamá la hacía y se la llevaba cada año. Él ya se veía, eso es lo importante que quiero que capten, él ya se veía como un siervo de Dios, independientemente de su edad. No, pues es que mi hijo está muy chiquito para hacer tareas, ¿verdad? No cometamos ese error. En el curso de la crianza que estamos llevando los jueves,
Veíamos precisamente este jueves pasado la importancia de formar a nuestros hijos para ser adultos temerosos de Dios y responsables, no irresponsables. ¿Ok? Es decir, no los creamos para ser niños. Debemos entender eso. No estamos criando a nuestros hijos para ser niños. Estamos creando para ser adultos. ¿Cuándo? Desde que nacen. Desde que nacen. A su edad, a su manera, ¿verdad? Pero ya tenemos que tener bien clara la perspectiva. Los estamos creando para servir al Señor en su adultez. Los padres de Samuel dedicaron a su hijo al servicio de Dios desde antes de nacer. Porque Ana, su oración era: Señor, si me das un hijo, te lo voy a entregar. Lo voy a consagrar a tu servicio. Y el Señor le dio de su gracia a Samuel. Dice en segundo lugar que Samuel crecía. Samuel crecía. Entonces Samuel ministraba y Samuel crecía. Versículo 21. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y no se refiere únicamente a que crecía en estatura, en edad. Aquí habla de madurar, hacerse grande en el sentido de responsabilidad. Dice que lo hacía delante de Jehová. Es decir, no para sí mismo, sino para el Señor. Su crecimiento, su maduración era con perspectiva del servicio a Dios. ¿Y a quién te recuerda esta frase? Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Jesucristo, ¿verdad? Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Este proceso de maduración era conforme al carácter de Dios, en preparación para la tarea que se le encomendaría más adelante. Samuel cumpliría una misión muy importante, que es la transición de la etapa de los jueces a la de la monarquía. Número 3, Samuel era acepto delante de Dios y de los hombres. Samuel era acepto delante de Dios y de los hombres. El versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, tenía el favor de Dios, contaba con su gracia para llevar a cabo la función para la cual Dios lo estaba preparando, y esto lo colocaba en una posición favorable ante el pueblo. A pesar de lo que estaba ocurriendo, el pueblo de Israel anhelaba un líder que los guiara. ¿Sí? Más adelante le piden, ¿verdad?, a Samuel un rey como el de las demás naciones. Pero pues obviamente que ellos, por sus propias concupiscencias, querían un rey de acuerdo a eso, ¿no?, a sus intereses. Pero Samuel se perfilaba como ese líder, no para ser rey, sino para ser el instrumento por medio de quien Dios designaría al rey. Nuevamente vemos en este proceso de crecimiento de Samuel una similitud con la infancia y juventud del Señor Jesucristo. En Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que nuestra labor como padres es fomentar en los hijos este crecimiento piadoso. Criarlos, como dice en Efesios capítulo 6, en la disciplina y amonestación del Señor. Es decir, fijar en su mente y en su corazón la palabra de Dios y entrenarlos para una vida de servicio conforme al carácter de Cristo. No para perseguir sus propios intereses, no para ganarse el mundo a mordidas, ¿sí?,
sino para una vida de servicio conforme al carácter de Cristo. Y no podemos pasar por alto la bendición que toda la familia recibió por haber honrado a Dios mediante la dedicación de su hijo. Así es que número 4 vemos aquí que Dios bendice a la familia de Samuel. El versículo 20 dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. La mujer estéril, ahora con 6 hijos. Samuel y 5 hermanos. Dios los bendijo. ¿Por qué? Porque dedicaron a su único hijo al imposible a Dios. Lo consagraron a él. No tuvieron temor, sino que confiaron en Dios. Como conclusión, tenemos en esta historia el contraste entre aquellos que se sirven a sí mismos y aquel cuya vida ha sido consagrada para la gloria de Dios. Y es fácil. Creo que debemos admitirlo. Es fácil decir que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Pero en realidad lo es. En realidad lo es. ¿Cuáles de nuestros servicios y actividades espirituales son realizadas para nuestra propia gloria o satisfacción y no para Dios? ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que haces en cada área de tu vida? Aún en la crianza de los hijos. ¿Lo haces para la gloria de Dios o para cumplir con tus propios anhelos? ¿Para que sirvan a Dios o se sirvan a sí mismos? ¿Les estorbas en su tendencia a pecar? ¿Los instruyes en la palabra de verdad? ¿Les predicas el evangelio con regularidad? No importa tu edad. Niño, bueno, los niños están allá, pero joven, adulto, ¿estás entregado a servir a Dios, creciendo en el conocimiento de Dios y madurando conforme al carácter de Cristo? No lo veas a futuro. Algún día me voy a engranar en esas cosas. ¿Sí? Joven, estás entregado a servir a Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, preparándote para Dios y madurando conforme al carácter de Cristo. ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿De qué manera lo estás haciendo? Y es tan sencillo como revisar tus actividades diarias y ver qué lugar tienen las disciplinas espirituales en tu agenda. Así de llano y simple. Yo debo ir y revisar mi agenda diaria y ver qué prioridad tienen las disciplinas espirituales en mi vida. Sí, tengo que salir a trabajar. Ok, palomita. Tengo que hacer comida, palomita. Tengo que hacer mucho. Ok, está bien. Pero ¿qué prioridad tienen en toda tu agenda las disciplinas espirituales? Y ahí te vas a dar cuenta si te sirves a ti mismo o estás creciendo conforme al carácter de Cristo. Así de sencillo. Samuel crecía y hallaba gracia delante de Dios y de los hombres. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor, aunque
muchas veces nos incomoda, pero ese es tu propósito, inquietarnos, incomodarnos para que en humildad reconozcamos nuestros pecados y vayamos a ti, Señor, reconociéndolos, confesándolos y clamando, Señor, por tu perdón, por tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento tuyo, a que nuestra prioridad seas tú. Abundar en tu palabra, Señor, a meditar en ella, a pasar tiempo contigo en oración, reconociendo nuestra dependencia de ti. Líbranos de toda autosuficiencia, de toda arrogancia, Señor, de creer que podemos nosotros conquistar el mundo, que podemos obtener tal y cual cosa. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y anhelar, así como el siervo busca con anhelo las corrientes de las aguas, así, Señor, anhelarte a ti, para que crezcamos, Señor, y maduremos conforme al carácter de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.